Buenas noches, Dios le bendiga, hermanos. En esta noche pues vamos a compartir la palabra del Señor con una oración con los pastores y sus invitados. Así que en esta noche le pido que hagamos una leve oración para comenzar esta breve reflexión. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad, Señor, esta noche, Señor, de compartir tu palabra. Que tu palabra, que es verdad, Señor, caiga en los corazones de nuestros hermanos, Señor, y den fruto al 100%. Que esta palabra pueda ser de refrigerio a los corazones que lo escuchan, Señor, que dé fruto, Señor, y que puedan aumentar su fe. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 7, y se titula Jesús sana el siervo de un centurión. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, en el primer versículo, de la siguiente manera. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud, diciéndoles: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me estuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo haces. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En esta noche pues me gustó un poco el tema del centurión, de la fe de este centurión, del centurión romano. Como sabemos, el centurión era un hombre, que dice la palabra del Señor, que era un hombre bajo autoridad. Los centuriones, por ejemplo, era un hombre de jerarquía que tenía un puesto militar, que tenía más o menos como 100 soldados a su cargo. Este centurión romano dice que él escuchó hablar de Jesús. Seguro él escuchó las maravillas que el Señor había hecho. A lo mejor escuchó hablar del paralítico que el Señor había sanado, de aquel que necesitaba que sus amigos lo introducieran por el techo y el Señor lo sanó. Y quizás algunos otros milagros que el Señor hacía cuando iba a donde él pasaba. Y él escuchó hablar de las maravillas que el Señor había hecho. Y dice la palabra del Señor que este centurión era una persona reconocida por el pueblo judío. Dice que este centurión era bondadoso, pues el centurión dice que les había construido una sinagoga anteriormente a los judíos. Este centurión era un hombre honorable. Los judíos en su comunidad lo tenían por un hombre digno. Dice aquí que él era digno, lo reconocían como que él era digno, pues era bondadoso. Pero él, ¿qué pasó? Cuando escuchó hablar, dice que él envió a estos amigos judíos para que fuesen donde el Señor, porque él tenía cargo de sus personas, que tenía cargo de sus soldados. Había uno de ellos, que dice la palabra del Señor, que estaba sufriendo quebrantos de salud y dice que estaba a punto de morir. No sabemos cuál era la enfermedad que tenía el centurión, el siervo del centurión. Posiblemente porque él estaba postrado en cama, pero su amo, al verlo allí, él se preocupó por este centurión y él escuchó hablar de las bondades que el Señor había hecho, de las sanaciones que Jesús había hecho, y él pienso especulando un poco, él puede sanar a este siervo mío. Ahí vemos también parte de su carácter de este centurión. No solamente era bondadoso el que le construyó una sinagoga a su comunidad, al pueblo judío, sino que también él se llamó a misericordia por ver a su siervo como él estaba sufriendo quebrantos de salud. Y dice la palabra del Señor en el versículo 15, dice:
porque Él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dice, pero cuando estaban lejos, dice que Él le dijo a sus amigos que le dijera al Señor que no viniera a la casa de Él, porque Él no era digno de que recibiera al Señor en su casa. Y aquí tenemos como una antología, diría yo, porque los judíos lo encontraban que Él era un hombre digno, pero Él no se veía como un hombre digno. Él decía que Él no era digno que el Señor entrara a su casa. Y eso me llamó la atención. A veces cómo nos ven las personas y a veces cómo nosotros nos vemos delante del Señor. Para su comunidad, para los demás, Él era un hombre bondadoso, Él era un hombre digno, pero Él no se reconocía como un hombre digno. Y vemos un poquito más adelante. Dice, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y me llama la atención, Él no se sentía digno de estar en la presencia del Señor Jesús. Él reconocía al pueblo judío, Él había escuchado hablar de lo que el Señor había hecho. Él no lo había visto, pero Él se había escuchado. Y Él se sentía un hombre pecador. Él no sentía que Él era digno que el Señor fuese a su casa. Ahora bien, también podemos ver que en este tiempo los gentiles con los judíos no podían visitar a los gentiles. No eran bien vistos que visitaran una casa de un gentil. Así que el Señor no le importó este prejuicio de que si tenía que ir a una casa de un gentil o no. El Señor simplemente le dijo, voy para allá. Pero cuando Él viene, antes de que llegue y está cerca de la casa del centurión, el Señor Él le dice, no soy digno. Di la palabra y mi siervo sanará. Y le dice, yo soy hombre de autoridad. Y me quedo pensando y analizo un poco esto. Él dice que es un hombre de autoridad. Y Él reconoce también que Jesús era un hombre de autoridad. Porque Él le dice, yo soy hombre de autoridad. Y yo le digo a mi siervo, haz esto, aquello, ven, viene, y ellos lo hacen. ¿Cuánto más tú que eres el Hijo del Hombre, que eres el Hijo de Dios? Tú sé que tú das esta palabra y donde esté mi siervo sanará. Él creía, Él reconoció la soberanía de Dios. Él reconoció la soberanía de Cristo, que Él estaba bajo autoridad de Dios y que si Él daba la palabra donde estuviese el siervo que tenía esta dolencia, esta enfermedad, Él sabía y Él creía en su corazón que Jesús le podía sanar de su dolencia. Y esto me maravillaba porque a veces nosotros en nuestro caminar con el Señor se nos olvida en nuestra humanidad que el Señor nos escucha, que el Señor nos encuentra digno, que el Señor puede contestar cualquier oración que tenemos y pensamos a veces, porque somos humanos, a lo mejor cometimos algún error, cometimos alguna situación que tenemos y no vamos donde el Señor para que el Señor resuelva nuestra situación porque nos encontramos indignos de que el Señor pueda pues contestar nuestras oraciones o suplirnos nuestra necesidad. Pero el Señor no tiene prejuicios. Él murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por amor a nosotros. Él no tiene acepción de personas. El Señor tan maravilloso que a veces hay personas que les dicen a usted, pero ora tú porque tú estás más cerca del Señor. Todos estamos, si queremos, podemos llegar hasta el trono del Señor para hallar gracia y misericordia, para el oportuno socorro. Todos podemos tener esa entrada porque somos igual hijos del Señor. El Señor murió en la cruz por todos y nos da ese beneficio de ir ante Él. Él no hace acepción de personas. Y aunque nosotros podamos tener cualquier situación que pensamos que no es importante y necesitamos algo, pues el Señor siempre va a estar ahí para contestar nuestras necesidades, para contestar nuestras peticiones, nuestras preguntas. Él es un Dios amoroso, Él es un Dios. Y dice que al oír esto Jesús, y me llama la atención, en su humanidad de Jesús, en la humanidad de Jesús, no es que el Señor no lo sabía todo, el Señor todo lo sabe, pero en su humanidad, cuando Él escuchó esto, que el centurión había dicho esto, Él se maravilla
de la fe de este centurión. Y entonces dice que volviéndose a la gente dijo que os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor se maravilló, dijo, wow, él reconoció que el Señor era soberano en su soberanía, que él podía hacer todo. Y que este centurión, que tenía un corazón, que reconocía su pobreza de espíritu, sabía que el Señor le podía ayudar en su necesidad. Él no pidió para él no pidió nada para él pidió algo para su centurión, para su siervo, que estaba en una situación un poco incómoda, un poco de quebrantos de salud, dice que estaba a punto de morir, pero él reconocía. Así nosotros debemos, les insto a que reconozcamos en cualquier situación que tengamos, en alguna situación de necesidad, si algo hemos cometido, algún error, podamos ir al trono de la gracia, porque el Señor nos hace dignos en Él. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se rompió el velo del templo y podemos entrar hasta ese trono, hasta ese altar de Jesús, y podamos hallar gracia. Y el Señor va a contestar nuestras oraciones, nos va a ayudar en nuestra necesidad. Dice que en el mundo íbamos a tener muchas aflicciones, pero tenemos que confiar que Jesús venció el mundo. Y en esta noche les dejo con esta palabra, que sean personas que crean en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Todo lo que dice en ella es veraz. El Señor nos hace dignos ante Él. Para las personas de su comunidad, el centurión era una persona digna y bondadosa, y él no se veía como digno porque él reconocía su incapacidad delante de Dios, reconocía la soberanía de Dios, reconocía que el Señor era el Hijo de Dios. Él reconocía que Dios podía sanar a su siervo, podía contestar sus necesidades, pero solo pidió para su necesidad. Y hermanos, les insto que le crean al Señor, crean que el Señor puede contestar sus oraciones, crean que los hace dignos de entrar en el trono de la gracia, que sin fe es imposible agradar al Señor, como la fe del centurión. Sin fe es imposible. Para llegar al cielo, al reino de los cielos, dice que tenemos que tener fe por medio de Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Por medio de esa fe podemos tener salvación, podemos tener libertad espiritual en Cristo, podemos llegar al trono de la gracia, podemos ser aceptos en Él. Y le damos gracias al Señor por ese sacrificio, porque Él nos hace aceptos ante Él, porque somos dignos. No importando la situación, Él siempre va a contestar nuestras oraciones. Así que en esta noche vamos a orar para que el Señor fortalezca nuestra fe, para que el Señor conteste nuestras oraciones, para que el Señor nos ayude en medio de nuestros problemas, y aún en nuestras alegrías también el Señor está con nosotros, y podamos tener esa fe como la del centurión. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios que te conduele, Señor, de nuestras necesidades. Tú no eres un Dios injusto, Señor, que no se olvida de nuestras necesidades, sino que eres un Dios bondadoso, misericordioso, Señor, que haces que el sol salga sobre justos e injustos, que haces llover sobre justos e injustos, Señor. Gracias, Señor, por esa misericordia, por esa bondad, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese sacrificio que nos hiciste para que pudiésemos llegar ante ti, Señor, y podamos tener acceso, Señor, a ti, Padre de la gloria. Gracias por todas las bondades que haces con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos. Eres Dios santo, eres Dios soberano, Señor. ¿Qué haces con nosotros, Señor, como tú, por tu buena voluntad, Señor? Te damos gracias, Señor, porque nos escuchas. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor.
que si estamos en alguna necesidad, Señor, si nos falta algo, si tenemos algún problema, si tenemos una situación de enfermedad, Señor, podamos llegar ante ti, Señor, y podamos, Señor, echar mano de la fe y creer, Señor, que tú puedes hacer de eso imposible posible, de esa situación que nos hayan dicho, Señor, que no se puede resolver, o de esa enfermedad que no tiene cura, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el que tienes la última palabra. Tú eres el que sana al enfermo, al abatido, Señor, aquellos que están en necesidad, en soledad, Señor. Tú eres el que das esperanza al abatido. Tú eres el que da sosiego al alma, Señor, perdida. Aquel que está triste, Señor, en esta tarde, en esta noche, en un hospital, que se siente solo, Señor. Te pedimos que tú llegues tu presencia a ellos. Que, Señor, que alguien pueda llegar una palabra de aliento, de esperanza a esa persona perdida, que se siente que ya lo ha perdido todo, Padre. Sana, Señor, sus vidas. Señor, llena su corazón, llénalo, Señor, y dale salvación donde estén. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, que se sienten que ya no hay recursos en sus alacenas, que no tienen para pagar las cuentas, que no tienen, Señor, para cumplir sus necesidades. Señor, suple necesidades, Señor. Suple todas sus necesidades espirituales, emocionales y espirituales, Padre. Súplele, Señor, al 100%, Padre. Pon, Señor, gente que ellos puedan echar manos, que puedan suplirle, ayudarle, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que se sienten abatidos, que se sienten desesperados, que ya no hay más para dónde coger, que este mundo y la situación que está pasando en este país, Señor, los agobia. Te pedimos que tú, Señor, los llenes de ti. Aumenta su fe, Señor. Aumenta su fe, Señor. Que ellos puedan sentir, Señor, el abrazo de Cristo, Señor, ahí donde estén. Que ellos puedan, Señor, tener la convicción y la certeza de que tú, Señor, tienes todo control, Señor. Tú sigues sentado en tu trono de gloria. Y a ti, Señor, no se te pasa nada, Dios. Todo está dentro de tus designios, Padre. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes en sus necesidades, que puedan sentir que a pesar de esta situación que puedan estar pasando, Señor, tú estás en control. Tú intervienes tu mano de poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por este país, Señor, también. Que tú, Señor, des sabiduría, Señor, a las personas que estén en eminencia. Dale sabiduría y temor de ti de lo alto para tomar decisiones sabias para gobernar este país, Señor. Te pedimos que bendigas sus mares, Señor, su fauna, su flora, sus ríos, las cuencas, Señor, de todos los mares, de los ríos de este país, sus veredas, sus calles. En el nombre de Cristo Jesús, levanta hombres y mujeres, Señor, que prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, que pueda, Señor, esta palabra llegar a esta nación, Señor. Hay muchos, Señor, hay muchas personas que necesitan oír de ti, de la esperanza, Señor, de gloria que tú nos regalas, Padre. Levanta, Señor, personas, Señor, en aquellos lugares, en las montañas, en los lugares remotos donde el evangelio es difícil, pero allí, Señor, levanta hombres, mujeres que quieran, Señor, acatar la orden de llevar tu palabra a estos lugares, Señor. Que puedan, Señor, recibir esta palabra de fe, esa palabra de esperanza, esa palabra de salvación, Señor, que trae alivio al cansado, al desesperado, al menesteroso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, haces conforme a tu buena voluntad, que ella es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a seguir, Señor, en este caminar diariamente, para poder, Señor, tener esa fe fortalecida, Señor, que podamos, Señor, ser instruidos en tu palabra, que podamos tener ese interés y esa gracia de querer conocerte, para que podamos, Señor, estar preparados para todas las acechanzas o todas las cosas que puedan venir, y podemos estar cimentados sobre ti, que eres la roca eterna de salvación. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, Señor, un Dios majestuoso, Señor, que nos ayudas, que nos guardas en nuestras entradas, en nuestras salidas, Señor. A cada hermano en esta congregación, Señor, te pedimos, Señor, que tú vivifiques su fe. Señor, vivifica a los padres de la gloria, llénalos de ti, llénalos del gozo de tu salvación, que ellos puedan, Señor, tener siempre ese deseo de buscarte, de querer conocerte, de tener intimidad contigo diariamente, Señor.
Te lo pido en el nombre de Jesús y aumenta siempre nuestra fe, que aún en nuestras situaciones adversas, que nos sentamos, Señor, que no podamos, Señor, tú extiende tu mano de poder y manda, Señor, esta palabra refrescante para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por todo lo que seguirás haciendo y harás en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tu venida está pronto, Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando tú vengas, Señor, y puedas decir: buen siervo y fue fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aumenta, Señor, nuestra fe y que podamos ser personas, hombres, Señor, conforme a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.